Ya, ¿me escuchan, verdad? Sí, te escuchamos. Ya. Sí, sí, adelante. Buenas noches, doctor, compañeros. Hoy me toca exponer sobre el capítulo El modelo de regresión lineal simple eh, del libro de Wondrich. Bueno, este modelo también se puede denominar regresión lineal de dos variables o modelo de regresión lineal bivariada, debido a que este modelo nos ayuda a estudiar la relación entre dos variables, la X y la Y. En realidad, trata a todos los factores que afectan a Y, que son distintos a X, como factores no observados. Así que este modelo presenta limitaciones como herramienta general para el análisis empírico. En este caso, se utiliza datos para probar teorías o estimar relaciones. En este punto vemos explicar Y en términos de X. Eso significa como la variable X es nuestra variable explicativa, va a estimar a nuestra variable Y. También va a estudiar cómo varía Y cuando varía X, ya que nuestra variable de estudio es la Y. Esto no va a ser exacto, pero sí va a tener una relación eh, más allá, digamos, de lo que se relaciona con la variable Y, ¿ya? Entonces aquí encontramos la ecuación del modelo de regresión lineal simple, que es nuestra ecuación Y igual a beta sub 0 más beta sub 1 X más U. En sí, esta es la ecuación que nos va a ayudar a estudiar la dependencia de la variable dependiente en función de una o más variables independientes X. Y esta nos va a dar lo que es el intercepto y la pendiente, ¿ya? Entonces, tenemos la terminología de Y y X, la variable dependiente, explicada de respuesta predicha y regresando, y la X independiente explicativa de control, predictoria y regresor. En sí, la que más se utiliza es dependiente independiente. Bueno, tenemos el valor U, que es denominada error, perturbación y no observado, ¿ya? Esto nos ayuda a representar los factores distintos a X que afectan a Y. Tener en cuenta que U, o sea, nuestro error tiene que permanecer constante de manera que en cambio sea, digamos, delta U igual a cero. Entonces, la variable independiente tiene un efecto lineal sobre la variable dependiente. Aquí, como vemos en nuestra ecuación, delta Y igual a beta sub 1, esto nos indica ya que el cambio en Y es simplemente beta sub 1, multiplicando por el cambio de la variable independiente. ¿Ya? El parámetro pendiente en la relación que hay entre la variable dependiente y la variable independiente. Esta va a medir el efecto que hay entre X sobre Y, cuando todos los parámetros, por ejemplo, el error va a estar permanentes constantes. Eso significa que delta U igual a cero. También tenemos el parámetro del intercepto o término constante, que va a ser nuestra beta sub cero. Tenemos aquí un ejemplo que nos indica que el rendimiento de frijol de soya Y, que va a ser nuestra variable Y y el fertilizante X, tenemos rendimiento igual a beta sub 0 más beta sub 1 fertilizante más U, ¿ya? Aquí nos indica que el agrícola le interesa saber el efecto de beta sub 1, que va a medir el fertilizante sobre el rendimiento. En sí, estas van a permanecer constantes cuando delta del rendimiento va a ser igual a beta sub 1, delta fertilizante. Esta delta nos indica el crecimiento que va a haber en ambas variables. Y también va a afectar lo que es la perturbación, que sería, por ejemplo, la calidad de tierra, precipitación pluvial y otros factores. También tenemos otro ejemplo que nos va a ayudar más en este ejercicio, que va a ser el salario que mide en dólares por hora, que va a ser el Y, y en educación que se mide en años de educación en X, ¿ya? Salario igual a beta sub 0 más U más beta sub 1 por educación más la perturbación. Aquí vamos a medir lo que es beta sub 1 en la variación del salario por cada año de educación, sabiendo que todos los factores van a permanecer constantes. Entonces, la perturbación en este caso va a ser experiencia laboral, capacidad innata, antigüedad en el empleo actual, ética laboral y entre otras variables. ¿Cómo va a afectar esto en nuestra ecuación? En sí, lo que trata de explicar en que todo cambio en X, o sea, en la variable
independiente, cuando aumenten una unidad siempre en el mismo efecto, va a pasar en nuestra variable independiente, sin importar el valor inicial de nuestra variable independiente. ¿Ya? Para ser más realista de esto, por ejemplo, cada un año más de educación escolar debe tener un efecto mayor, ¿no? Entonces va a haber un rendimiento creciente. Entonces, para esto tenemos que hallar lo que es la conclusión de ceteris paribus acerca de cómo afecta nuestra variable independiente a nuestra variable dependiente. Aquí vemos cómo esperar conocer el efecto de ceteris paribus de X sobre Y. Cuando todos los factores permanecen constantes, aquí tenemos que el valor esperado del error va a ser igual a 0, ¿ya? En esta ecuación nos va a ayudar bastante ya que es un supuesto, ¿no? Que nos indica el modelo de regresión simple. Entonces, la única manera de obtener estimadores confiables de la población va a ser que beta sub 0 y beta sub 1 a partir de los datos de una muestra aleatoria, o sea, al azar, haciendo una suposición, ¿ya? De manera que nuestra variable no observada está relacionada con nuestra variable independiente. Antes de realizar esto, tenemos que ver la relación que va a haber entre la variable independiente y el error. Y ya después de ahí proseguimos al siguiente paso. Entonces, en cuanto aparezca el beta sub 0, cuando se va a alterar esta variable, entonces el valor promedio de nuestra variable observada en la población va a ser 0. Entonces, después de ahí vamos a ver lo que es la distribución de los efectos no observables en nuestra población. Bueno, pasamos a lo que es el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación nos va a ayudar a medir lo que es la dependencia lineal entre nuestro error y la variable independiente. Como por ejemplo, si el error y la variable independiente no están correlacionadas, entonces como variables aleatorias no están relacionadas linealmente, como hemos dicho en la primera ecuación, que deben de estar correlacionados. Esto no siempre va a ocurrir, porque ya que en nuestra variable, o sea, en la perturbación, este puede no estar correlacionado con X, pero sin embargo puede estar correlacionado con otras variables, por ejemplo, X elevado al cuadrado, X elevado al cubo, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso. Entonces, pasemos al siguiente punto, que sería el valor promedio del error no dependiente del valor de X. El valor esperado de U condicionado en X es igual al valor esperado del error. Esto nos va a indicar que el promedio de los factores no observados, ¿ya? Es el mismo en todas las fracciones de nuestra población de estudio. O sea, todos los valores de X, ¿ya? En este promedio, es muy necesario que el promedio de nuestra variable sea igual o sea, de toda la población, ya que es nuestra variable de estudio. Entonces, la perturbación es una media de independencia de la variable independiente. La supuesta de media condicional 0. Esta supuesta, o sea, es un supuesto que nos va a ayudar a medir la variable explicativa. El valor esperado que va a ser error es un error, digamos, aquí vemos el valor esperado de U condicionado en X va a ser igual a 0. Esto nos dice que es una diferente interpretación de beta sub 1, ya que se divide en dos componentes. A decir que beta sub 0 y beta sub 1 por X, que representa el valor estimado de Y condicionado en X, que esto se llama parte sistemática de Y. Y la parte no sistemática es la parte que está explicando por X y Y. Entonces, es decir, que la parte de Y que no está explicada por X. Vamos a pasar a un ejemplo de esta ecuación. Aquí vemos, muestra las capacidades promedio entre todas las personas con 16 años de educación escolar. Aquí vemos el valor esperado va a ser sobre la capacidad condicionado con 16 igual al valor esperado del error. Esto nos indica el ejemplo que vamos a ver todos los valores que deben ser iguales, es decir, que el promedio de la capacidad debe ser el mismo en todos los niveles de educación, ¿ya? Entonces, bueno, esta ecuación
en caso de que se piensa que la capacidad promedio aumenta con los años de educación, entonces la ecuación va a ser falsa. Esto ocurre si en promedio las personas con mayor capacidad elegirían tener mayor educación. Como las capacidades no pueden ser observadas, no hay manera de saber si la capacidad promedio es la misma en todos los niveles de educación, ¿ya? Entonces, aquí les voy a explicar de manera más simple, que sería, por ejemplo, el valor esperado de la tierra sobre condicionado en el fertilizante es igual al valor esperado del error. Esto significa, ¿ya? ¿Cómo puedo saber si es válida esta ecuación? La ecuación sí es válida cuando, en el caso de que la calidad del fertilizante en promedio de la tierra no dependiera de la cantidad del fertilizante, ¿ya? O sea, que no, digamos, a una porción de tierra le echarías más fertilizante y a otra porción no, digamos. En ese caso, no es válida, ¿no? Entonces, el valor esperado del error variaría de acuerdo al nivel del fertilizante. Bueno, pasamos a la función de regresión poblacional. La función de regresión poblacional se obtiene de la ecuación tomando el valor esperado de la ecuación de regresión simple, condicionada a x usando el valor esperado de y condicionado en x va a ser igual a 0. Esto nos indica en la ecuación el valor esperado de y condicionado en x va a ser igual al valor beta sub 0 más beta sub 1 por x, ¿ya? Eh, bueno, tenemos en cuenta que conociendo los valores de x podemos predecir el valor promedio poblacional de la variable dependiente, ¿ya? Bueno, en una función lineal de x, la linealidad significa que por cada aumento de unidad en x, el valor esperado va a ser el mismo en beta sub 1, ¿ya? Y se va a modificar, ¿ya? Entonces, tener en cuenta aquí que mínimos cuadrados ordinarios va a ser una herramienta que nos va a ayudar en la función de la media condicional, para lo cual vamos a tener un ejemplo. Esta ecuación sobre calificaciones proporciona el promedio de las calificaciones de la universidad entre todos los estudiantes de una calificación de bachillerato. Aquí vemos el valor esperado de PROM universitario condicionado en PROM batch igual 1.5 más 0.5 PROM batch. Esto yo me he dado valores de beta sub 0 más beta sub 1. Aquí supongamos que de PROM batch va a salir igual a 3.6. Entonces, en promedio va a ser nuestro PROM batch 3.6. Aquí vemos que resolviendo con ese dato vamos a tener 3.3. Entonces, esto nos indica que 3.33 van a tener como promedio el PROM universitario. Esto sí, en promedio, pero esto es falso si decimos que todos van a tener en promedio 3.33 en la promoción universitaria, porque otros van a tener más bajos y otros promedios más altos. En este caso sería verdadero, ¿no? Porque estamos promediando. Entonces, tener en cuenta que el valor PROM universitario sea mayor o menor a 3.3 depende de los factores no observables en la variable de estudio, ¿ya? Aquí vamos a ver una gráfica, ¿ya? Que va a ser el valor estimado sobre y condicionado en x como función lineal de x. Aquí nos indican que los valores que están por encima, ¿ya? Y por debajo se llaman perturbaciones, la cual va a ser de la diferente entre cada y universitario menos el valor de la media. Entonces, la esperanza matemática de PROM universitario condicionado en el nivel de PROM batch. Si un estudiante ha tenido mayor promedio de nota en promedio universitario es porque ha tenido mayor PROM batch, entonces viceversa. Por ejemplo, aquí tener en cuenta que vamos por encima y por debajo de la línea recta, ¿ya? Ya que la esperanza matemática de los errores vamos a tener en cuenta que se van a anular al final. Entonces, los positivos con los negativos se van a anular y la esperanza matemática de los errores va a ser igual a 0. Bueno, pasamos al siguiente punto, que va a ser obtención de las estimaciones de mínimos cuadrados ordinarios. Para estimar los valores beta sub 0 y beta sub 1 en la ecuación, ¿ya? De la regresión simple, se necesita tomar en muestra una población de
muestra de una población. Por ejemplo, si X sub I más Y sub I es U, y va a ser igual a 1, es siempre 1, porque N va a tener una muestra aleatoria de tamaño, digamos, que de nuestra variable de estudio. Entonces, aleatoriamente va a ser al azar, ¿no? Entonces, aquí vemos que nuestra ecuación Y sub I igual a beta sub 0 más beta sub 1 por X más U sub I. U sub I es el error de la observación y porque contiene todos los demás factores distintos a Y sub I que afectan a Y sub I, X sub I que afectan a Y sub I. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo de esta ecuación. X sub I puede ser el ingreso anual y Y sub I el ahorro anual de la familia y durante un determinado año. Si se recolectan los datos de 15 familias, entonces N va a ser nuestra muestra de 15 familias. Entonces aquí vemos un diagrama para lo cual el diagrama de dispersión de ingresos y ahorros de 15 familias y función de regresión poblacional, ¿ya? Entonces, el valor estimado de ahorros condiciona ingreso igual a beta sub 0 más beta sub 1 ingreso. ¿Esto qué significa? En el cuadro, el objeto del diagrama de dispersión es para obtener las estimaciones del intercepto y para la pendiente en función de la regresión poblacional. Entonces, del ahorro, ¿ya? Y del ingreso, aquí vamos a utilizar la ecuación que anteriormente hemos visto. Entonces, el diagrama de dispersión podemos determinar entre las dos variables cuantitativas, ¿ya? Entonces, existe una relación lineal, es decir, que este conjunto de puntitos que ven aquí, por la cual están trazando una línea recta, va a tratar de ajustar a todos los puntos o sea, todos los valores que vemos aquí. Entonces, tenemos una relación positiva. Si sería al contrario, esta línea sería una relación negativa. Entonces, el diagrama de dispersión no va a ser eficiente para determinar la relación lineal que tenemos aquí, para lo cual debemos confirmar utilizando el coeficiente de correlación para ver qué tanto de relación tienen entre las dos variables, ¿ya? De estudio. Entonces, la línea recta debe ser trazada ya para ver la dispersión que hay entre los valores. Entonces, para esto, los mínimos cuadrados ordinarios es un método que nos va a permitir hallar la línea recta. Entonces, de las dos variables. Entonces, la independiente no depende de otra variable más que de la explicativa. Entonces, para eso nos va a ayudar este método, ¿ya? Pasemos al siguiente punto. El error no está correlacionado con X, es decir, que el valor esperado de U es igual a 0, ¿ya? Entonces, tener la covarianza X por el error igual al valor esperado X por el error va a ser igual a 0. Estas dos ecuaciones pueden expresarse en términos de las variables observadas, de la variable independiente y la variable dependiente en los parámetros desconocidos que tenemos beta sub 0 y beta sub 1. El valor esperado de y menos beta sub 0 más beta sub 1 por x va a ser igual a 0. Entonces, el valor esperado de xy menos beta sub 0 más beta sub 1 x igual a 0. Estas dos ecuaciones nos van a ayudar a obtener los estimadores de beta sub 0 y beta sub 1, ¿ya? Que lo que nos va a ayudar a hallar es lo que es beta sub 0 estimada y beta sub 1 estimada, ¿ya? Entonces, para lo cual vamos a utilizar la siguiente ecuación, n elevado a la menos 1, sumatoria de y sub i menos beta sub 0 estimada menos beta sub 1 estimada por x sub i, igual a 0. N elevado a, otra ecuación que es la siguiente, n elevado a la menos 1, sumatoria de x sub i, y sub i menos beta sub 0 estimada menos beta sub 1 estimada por x sub i, igual a 0. Estas dos ecuaciones nos van a ayudar a obtener la solución de beta sub 0 estimada y beta sub 1 estimada. Bueno, aquí tenemos la media de y, que va a ser igual a beta sub 0 estimada más beta sub 1 estimada, la media de x. Entonces aquí tenemos lo siguiente, que la media de y va a ser igual a n elevado a la menos 1, la sumatoria de y sub i, que va a ser el promedio muestral de la y sub i, y la media de y de x, n elevado a la menos 1, la sumatoria de x sub i, que es el promedio muestral de las x sub i. ¿Ya? Entonces en la ecuación vemos que beta sub 0 igual a y, la media de y más beta sub 1 estimada por x
por la media de X. Entonces, cuando ya tenemos estos estimadores de beta sub 1 estimada, es ya fácil hallar lo que va a ser el intercepto beta sub 0 estimada, dadas ya que vamos a tener lo que es Y, la media de Y y la media de X, ¿ya? Ahora, eliminando lo que es n elevado a la menos 1 en la ecuación, 2.15, que es esta ecuación, y la 2.17, para sustituir lo que es el beta sub 0 estimada en la ecuación 2.15. Bueno, se va a obtener la sumatoria de X sub I por X, Y sub I menos la media de Y. Va a ser igual a beta sub 1 estimada la sumatoria de X sub I, Y sub I por la media de X. Voy a ver si alguien más quiere ingresar. Perdón. Ya. Entonces, aquí, aplicando las propiedades básicas, obtenemos lo siguiente: la sumatoria de X sub I, Y sub I menos la media va a ser igual a la sumatoria de X sub I menos la media de X elevado al cuadrado, y la sumatoria de X sub I, Y sub I menos la media, que va a ser igual a la sumatoria de X sub I menos la media de X, Y sub I menos la media de Y. Por tanto, siempre que X sub I de la muestra no sean todas iguales a un mismo valor, es verdadero la ecuación. Caso contrario, no se ha tenido suerte, digamos, para hallar la muestra de la población. En este caso no variaría X, para lo cual vamos a tener un ejemplo. Entonces, la sumatoria de X sub I menos la media de X elevado al cuadrado. Entonces, si Y sería igual a salario y X igual a la educación, nos satisface únicamente si todas las personas de la muestra tienen el mismo nivel de educación. Entonces, aquí tenemos el diagrama de dispersión de salario contra la educación. Aquí vemos que en nuestra muestra todos han tenido el mismo nivel de educación, por lo cual nuestra muestra no sería la adecuada, o sea, no variaría en la población, ¿no? Entonces, aquí tenemos la pendiente estimada, nos muestra la covarianza muestral entre X y Y, dividida entre la varianza muestral de X, ya que es igual a la covarianza poblacional dividida entre la varianza de X. Bueno, aquí vemos el valor estimado de U es igual a 0 y covarianza de X, U igual a 0. Entonces aquí obtenemos la ecuación beta sub 1 estimada igual a la sumatoria de X sub I menos la media de X por Y sub I menos la media de Y sobre la sumatoria de X sub I menos la media de X elevado al cuadrado, ¿ya? Aquí vamos a tener en cuenta que si X y Y están correlacionados positivamente, nuestra beta sub 1 nos va a dar positivo, y si nuestra variable independiente y la variable dependiente están correlacionadas negativamente, beta sub 1 es negativo igual. Ya. Pasamos a lo que son los mínimos cuadrados ordinarios, ¿ya? Se los llama a las ecuaciones que hemos visto anteriormente, el 2.17, ¿ya? Que es esta, y la 2.19, que es esta. Beta sub 0 y beta sub 1, para explicar que el beta sub 0 estimada y beta sub 1 estimada nos van a dar. Entonces se define que el valor ajustado de Y cuando X va a ser igual a X sub Y. Tener en cuenta la siguiente ecuación: Y sub I estimada va a ser igual a beta sub 0 estimada más beta sub 1 estimada por X sub I. Bueno, tener en cuenta aquí que la función de regresión muestra todos los parámetros tienen sombrero circunflejo, ¿ya? Entonces, es decir que estos son estimadas a partir de la muestra. Entonces, para eso la función de regresión poblacional son los que no tienen circunflejo, son estas beta sub 0, ¿no? Los que no tienen circunflejo. Entonces, queremos estimar a partir de esta muestra, ¿ya? El análisis de regresión es encontrar la recta de regresión que mejor esté ajustada a nuestros datos muestrales. Entonces aquí vemos, este es el valor que se predice para Y, cuando X sub I es igual a X sub I por el intercepto y la pendiente. Aquí vemos un gráfico que se muestra los valores ajustados y los residuales, ¿ya? Tener en cuenta que la función de regresión muestral Y sub I, aquí, va a ser igual va a ser igual a beta sub 0 más beta sub 1 por X, ¿ya? Es la línea del intercepto y la pendiente que se encuentra esta inclinación.
cada Y sub I, que es el salario de una persona, Y sub I va a ser la Y sub I estimada, que es el valor ajustado, y más lo que es la perturbación, que es el residual. Si todos los valores, estos puntitos que vemos aquí, caen en la recta de regresión lineal, ¿ya? Esto nos va a significar que es un ajuste perfecto, pero en este caso no ocurre, porque aquí tenemos errores, ¿ya? Tenemos lo que son positivos, algunos, y algunos que están negativos, U sub y estimadas. Entonces, eh, en realidad nosotros queremos que esto sea más pequeños, ¿ya? Entonces, el residual de la observación I es la diferencia entre el verdadero valor y su valor ajustado. Bueno, U sub I estimada va a ser igual a Y sub I menos la Y sub I estimada va a ser igual a beta sub 0 estimada más beta sub 1 estimada por X sub I. Supongamos que beta sub 0 y beta sub 1 estimada se eligen de manera que la suma residuales cuadrados sea tan pequeño como sea posible. Es lo que queremos obtener. Entonces, la sumatoria de U sub I estimada elevado al cuadrado va a ser igual a la sumatoria de Y sub I menos la beta sub 0 estimada más beta sub 1 estimada por X sub I elevado al cuadrado. A estas dos ecuaciones que hemos visto anteriormente, se les va a aplicar lo que es la condición de primer orden para las estimaciones de mínimos cuadrados ordinarios. Es decir, que proviene del hecho de que vamos a estimar y minimizar los errores lo más que podamos, o sea, penalizar más los errores que están más lejos y penalizar menos los valores que están más cerca. Tenemos la línea de regresión de mínimos cuadrados ordinarios y sub I estimada va a ser igual a beta sub 0 estimada más beta sub 1 estimada por X, ¿ya? Aquí, en la línea de regresión, vamos a estar lo que es la pendiente que se va a estimar, que se puede expresar de la siguiente manera: beta sub 1 estimada va a ser igual a delta y estimada sobre delta X, ¿ya? Bueno, indica la cantidad de la que cambia Y sub I cuando X se incrementa una unidad. Si va a incrementar, por ejemplo, aquí vemos que el delta es un incremento. Si va a incrementar en Y sub I estimada igual a beta sub 0 estimada delta X, dado que va a haber un cambio en X, ya sea positivo o negativo, se puede calcular el cambio en la Y sub I estimada. Aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Sueldo de los directores generales de CEO y el rendimiento sobre el capital. En la población de los directores generales, sea el sueldo anual, salary, vamos a tener Y sub I igual a 856,3, ¿ya? Que vamos a tener un total de 856,300 dólares, 1.452.600, que va a ser nuestro sueldo, y ya sea que X va a ser el promedio en los últimos 3 años, y nuestro rendimiento sobre el capital, el ROE de las empresas, va a ser lo que es 10%. Entonces, para estudiar esto, utilizamos la siguiente ecuación: salario igual a beta sub 0 más beta sub 1 ROE más U. El error, perdón. Aquí vemos que el parámetro de la pendiente mide la variación del sueldo anual en miles de dólares. Entonces, corresponde a incremento un punto porcentual del rendimiento sobre el capital. Por ejemplo, si ROE va a ser más alto, va a ayudar en la empresa positivamente. O sea que beta sub 1 va a ser mayor a 0. Entonces, con la información que nos da, vamos a hallar lo que tenemos beta sub 1 y beta sub 0 y beta sub 1, ¿ya? Entonces, si el rendimiento sobre el capital va a ser 0, aquí va a ser 0 por este monto, nos va a dar 0. Entonces, nos va a quedar que el intercepto va a ser 963.191 dólares, ¿ya? Entonces, en el cambio se predice que si para el sueldo delta salario estimada va a ser igual a 18.501, ¿ya? ROE, es decir, que el rendimiento del capital aumenta un punto más, un porcentaje más, entonces se va a pronosticar haciendo el resultado, nos va a salir 18,5, es decir, 18.500 dólares, ¿ya? Supongamos que el ROE va a ser 30, ¿ya? Entonces nos va a dar un monto de 1.518.221. Es un poco más de 1.500.000.000 de dólares, ¿ya? Esto no significa que la empresa, por ser que su ROE es 30, va a ganar 1.518.221 dólares. Hay otros factores que van a afectar, por ejemplo, a la empresa, ¿ya?
Entonces aquí tenemos una gráfica que nos va a ayudar en esto. Por ejemplo, la línea de regresión de mínimos cuadrados ordinarios, ¿ya? Aquí hemos resuelto el ejercicio. Si la función de regresión poblacional es desconocida, ¿ya? Aquí vemos que si, por ejemplo, en la gráfica vemos que la función de regresión poblacional no podrá conocerse, ¿ya? Nunca. Así que no se puede decir qué tan cerca está la función de regresión muestral de la función de regresión poblacional, por lo que con otros datos de muestra podemos obtener una línea de regresión que pueda estar más o menos cerca de nuestra línea de regresión poblacional, ¿ya? Bueno, esta recta de regresión por lo que queremos es solo tener una recta que mejor se esté ajustando a nuestros puntos, ¿ya? Bueno, pasamos al siguiente punto, propiedades de mínimos cuadrados ordinarios, en el cual se muestran los datos, ¿ya? Los valores ajustados y residuales. Aquí vemos que una vez que se tiene beta sub 0 estimada más beta sub 1 estimada, se puede obtener valores ajustados de y sub i estimada. Todos los valores ajustados de y sub i estimada se encuentran sobre la línea de regresión de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, el residual de mínimos cuadrados ordinarios corresponde a i, u sub i estimada. Es la diferencia entre y sub i y su valor ajustado. Aquí sí, tener en cuenta que si u sub i estimada es positivo, la línea predice que un valor inferior al de y sub i, ¿ya? Por debajo. Y si u sub i estimada va a ser negativo, va a ser lo contrario, el valor va a ser superior al de y sub i. Entonces, la observación nos indica que u sub i estimada va a ser igual a 0, pero en la mayoría de los casos todos los residuales son distintos a 0, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo para esto. De la misma empresa que hemos estudiado. Aquí vemos que hay valores, por ejemplo, estos 4 valores que vemos aquí por encima, van de lo que es, ganan menos, ¿no? El beta sub, lo que es beta sub 1 gorito, va a ser un menor, lo que ganan, un menor porcentaje. Y aquí, por ejemplo, tenemos el quinto, ¿ya? Que sí gana más que lo que de los otros valores. Vamos a pasar a las propiedades algebraicas de los estadísticos de mínimos cuadrados ordinarios, ¿ya? Primero, la suma y promedio muestral de los residuales de mínimos cuadrados ordinarios es 0, es decir, que es equivalente a que el promedio muestral de los valores ajustados de y sub i va a ser igual al promedio muestral de y sub i, ¿ya? Aquí vemos la sumatoria de u sub i estimada va a ser igual a 0. El segundo componente, que es la covarianza muestra entre los regresores y los residuales de mínimos cuadrados ordinarios, es 0. La sumatoria de x sub i, u sub i estimada es igual a 0. El punto, por ejemplo, de la media de y y la media de x se encuentra que siempre son sobre la línea de regresión de mínimos cuadrados ordinarios. Cada y sub i con su valor ajustado más su residual para cada i, que se tiene y sub i igual a y sub i estimada más u sub i estimada. Pasamos a lo que es la suma total de los cuadrados, ¿ya? La fórmula es sumatoria de y sub i menos la media de y elevado al cuadrado. Esto nos va a ayudar a medir lo que es la variación muestral total de y sub i. ¿Qué tanto están dispersos de la y sub i de la muestra? Aquí vemos lo que es la sumatoria la suma explicada de cuadrados, que es igual a la sumatoria de y sub i estimada menos la media de y elevado al cuadrado. Esto nos va a ayudar a medir la variación de la muestra de y sub i estimada, donde se usa el hecho, digamos, de y sub i estimada igual a la media de y. Sumatoria residual del cuadrado es igual a la sumatoria de u sub i estimada sobre elevado al cuadrado. Esto nos va a ayudar a medir la variación muestral de los errores, ¿ya? De u sub i estimada. Bueno, al final vamos a tener lo que es suma total de los cuadrados. Esto va a ser igual a la suma explicada de los cuadrados más suma residual de los cuadrados, ¿ya? Aplicando propiedades nos va a dar lo siguiente. Sumatoria de y sub i menos la y sub i media elevado al cuadrado va a ser igual a la sumatoria de y sub i menos y sub i estimada más y sub i estimada menos la media de y elevado al cuadrado, igual a la sumatoria de u sub i estimada más y sub i estimada menos la media de y elevado al cuadrado. Sumatoria de u sub i estimada al cuadrado más 2, sumatoria de u sub i estimada y sub i estimada menos la media de y más la sumatoria de y sub i estimada menos la media de y elevado al cuadrado, nos va a dar el resultado total, que va a ser la suma total de los cuadrados, ¿ya? Más 2, sumatoria de u sub i estimada y sub i estimada menos la media de y más
suma explicada de los cuadrados. Bueno, vamos a estimar el coeficiente de determinación, ¿ya? Que es este valor de aquí, que va a ser igual a la sumatoria de explicada de los cuadrados sobre la sumatoria total de los cuadrados. Va a ser esto igual a la 1 menos sumatoria residual de los cuadrados sobre la sumatoria total de los cuadrados, ¿ya? Aquí tener en cuenta que la suma total de este componente del coeficiente de correlación es el estudio de dos variables en la que, digamos, nos va a ayudar a resumir lo que si está bien o no está bien ajustado nuestra línea de regresión muestral. El R2 es el coeficiente de la variación explicada entre la variación total, ¿ya? Como hemos visto. El valor de este siempre está siempre entre 0 y 1, ya que la suma explicada de los cuadrados no puede ser mayor a la suma total de los cuadrados. Entonces, para la interpretación necesitamos multiplicar nuestro coeficiente de determinación para transformar en porcentaje la variación muestral de Y que está explicando a X. Y si, por ejemplo, el coeficiente de determinación es casi igual a 0, esto significa que nuestro ajuste es pobre, o sea, nuestra línea de mínimos cuadrados ordinarios. Aquí tengo el anterior ejemplo que teníamos y aquí nos ha salido que 1,3%. Esto nos indica que el restante de esto, el 98,7% de la variación de los salarios no está explicada. Y eso sería malo para nuestro análisis de estudio. Por lo contrario, si sería nuestro coeficiente de determinación mayor, entonces 85%, entonces de la variación, o sea, estaría sí explicando el mayor porcentaje, ¿ya? Aquí tenemos unidades de medición y forma funcional, otro de nuestros puntos. Tener en cuenta que los efectos en los cambios de unidades de medición sobre las estadísticas obtenidas en mínimos cuadrados ordinarios, que nos indica que van a cambiar de manera totalmente esperados cuando cambian en las unidades de medición de la variable dependiente o de la independiente. Ya. No siempre nuestro estudio no va a ser, el análisis no siempre nos va a dar una línea recta, ¿ya? Va a haber también otras que no sea una línea recta, ¿ya? Esto, por ejemplo, nos indiquen aquí. Aquí tenemos que beta sub 1 va a ser mayor a 0, ¿ya? Eh, Esto es cuando, digamos, nuestra línea, por ejemplo, aquí les voy a explicar un poquito del logaritmo que va a ser salario igual a beta sub 0 más beta sub 1, educación más U sub i, ¿ya? Y aquí tenemos el porcentaje de delta salario igual a 100 por beta sub 1 delta educación. Aquí estamos multiplicando para obtener el cambio porcentual del salario, aquí, del salario. Esto warfare se dice salario. Entonces, por un año más de educación, en el cambio porcentual es el mismo para cada año adicional de educación. Por ejemplo, si el salario por un año más de educación aumenta a medición de la educación, entonces esta gráfica aquí nos está enseñando que nuestro error es igual a ser beta sub 1, beta sub 0 y beta sub 1, ¿ya? Se obtiene mediante lo que hemos dicho, mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, nuestro long salario sobre nuestra educación nos dará beta sub 1 mayor a 0. Aquí también tenemos lo que es el resumen de las fórmulas funcionales de lo que se emplea los logaritmos. Esto van a avanzar un poquito más adelante, pero en este tema me indica decirles que se está empleando lo que es el logaritmo, logaritmo natural, que es el valor dependiente, ¿ya? Y la variable independiente, que se llama nivel. Y debido a que las variables aparecen en sus unidades de medición original, ¿ya? El long independiente es la variable dependiente de la independiente. Se le llama modelo de long nivel, ¿ya? Entonces, la interpretación de beta sub 1 en el modelo de long nivel va a ser 100 por beta sub 1. Que esto se le suele decir para lo que es el análisis de semielasticidad, ¿ya? Y esto va a ser con estudio con respecto a la variable independiente. Bueno, esto es un resumen para hallar lo que anteriormente dijimos. Y aquí tenemos que tener los supuestos.
ya tener en cuenta en este tema que les he indicado que el supuesto 1 es la línea de los parámetros, supuesto 2 muestreo aleatorio, el supuesto 3 es la variación muestral de la variable explicativa y el supuesto 4 media condicional 0 y el supuesto 5 que esta me faltaba explicarles que es la homoscedasticidad que les voy a explicar en lo que es la gráfica. En la gráfica aquí nos indica que aunque digamos aquí vemos que esta varía X, nuestra variable independiente de la varianza es la misma, ¿ya? Así que, por ejemplo, aquí tenemos tenemos aquí que es una forma campanita, ¿ya? Y estos son simétricos. Entonces, nos referimos a que la homocedasticidad, o sea, varía en X, pero la perturbación son idénticas para cualquier valor de X. Aquí vemos X sub 1, X sub 2 y X sub 3. Bueno, utilizando todas las fórmulas que les mencioné, vamos a llegar a este ejercicio. Ya aquí, por ejemplo, hemos visto que el cociente de relación nos va a dar un valor explicativo. Eso sería todo, chicos. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta sobre el tema? Chicos, Buenas noches. Una pregunta, ¿qué significa cuando el coeficiente de determinación me da un resultado 1%? ya. Por ejemplo, cuando te va a dar un valor del 1%, ya no es bueno para nuestro análisis de estudio, porque lo que queremos hallar es que sea mayor que para explicar nuestro objetivo de la muestra de nuestros valores, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, que nos ha dado el coeficiente de correlación, ¿no? Nos ha dado este menor, entonces no estamos explicando nuestro análisis, o sea, sería en vano el objetivo de estudio. Y lo que queremos hallar es que sea lo que de nuestro análisis de estudio lo más posible que sea. Por ejemplo, aquí hemos visto que de nuestra empresa estamos explicando solo 1,3%, muy bajo. Lo que no está explicado es 98,7%. Entonces sería nuestra mínimos cuadrados ordinarios sería muy bajo. Entonces lo que queremos hallar es que sea mayor al 1% para que esto sea una variable, un estudio explicativo. Está bien, gracias. Yo tengo otra pregunta. ¿Cuál es el objetivo de hallar beta sub 0 estimada y beta sub 1 estimada? Bueno, cuando ya tienes lo que es beta sub 0 estimada y beta sub 1 estimada, se puede obtener lo que es el valor ajustado de y sub i estimada. Entonces, así podríamos obtener lo que son los valores sobre la línea de regresión de mínimos cuadrados ordinarios, que sería nuestro intercepto y no está pendiente cuánto se están ajustando los valores a nuestra línea de regresión. Oh, ya, está bien, gracias. Compañera, buenas noches. Yo tengo una pregunta. ¿Está ¿Cuál es bien? la función de la regresión poblacional? Bueno, la función de la regresión poblacional, primero para eso, esta función no se va a saber con exactitud, porque por esa razón estamos hallando lo que es la función de regresión muestral, que hemos dicho, por ejemplo, que lo que queremos hallar con nuestro análisis de estudio es estimar nuestros beta sub 0 para hallar lo que son nuestros valores. Aquí tenemos, ¿no? Entonces, todos los que tienen aquí, por ejemplo, circunflejo, ¿ya? Son los valores que están estimados por la función de regresión poblacional. Y para eso es lo que queremos hallar nuestra función de regresión poblacional. No va a estar tan cerca nuestra función de regresión muestral, pero nos vamos a acercar con lo que es los mínimos cuadrados ordinarios. Está bien, gracias. Ya chicos, creo que nadie más tiene preguntas.